Carlita, buenos días. ¿Me escuchas, Carlita? Carlita, buenos días. Buenos días. Lichi, buenos días. El día de hoy vamos a dedicarlo a platicar de lo que vienen siendo las normas, más que normas, los procedimientos de auditoría y las técnicas. En el cuatri pasado que hablamos de auditoría interna, hablamos mucho de control interno. Por lo tanto, no voy a tocar el tema en este cuatri, puesto que ya lo hemos platicado y lo hemos pues aclarado en cuanto a sus metodologías y la importancia de lo que son los procedimientos de control interno. Entonces vamos a hablar de lo que son ahora los procedimientos de auditoría, así como de sus técnicas. ¿Nos quieres ayudar, Lichi, a leer esta primera lámina, por favor? Sí, profe. Procedimientos de auditoría. Conjunto de técnicas de investigación aplicables a una partida o a un grupo de hechos y circunstancias relativos a los estados financieros examinados y mediante las cuales el contador público obtiene las bases para fundamentar su opinión sobre los estados financieros, sujeto al examen IMCP. El Técnica, Instituto Mexicano de Contadores Públicos, ¿sale? ok. Técnicas de auditoría. Los recursos particulares de investigación que el auditor usa para obtener la información que necesita y así poder comprobar la información que otros la han suministrado o él mismo ha obtenido en el Instituto Mexicano de Contabilidad Pública. ¿Así es? Así es, o sea, estas son las definiciones, ¿verdad?, que nos da el Instituto Mexicano de Contadores Públicos de lo que son los procedimientos y de lo que son las técnicas. Entonces, si vemos aquí en lo que nos acaba de compartir Lichi, en el primer caso estamos hablando de los procedimientos y nos dice que es el conjunto de técnicas de investigación, ¿verdad? ¿Qué vamos a investigar? Una partida o un grupo de hechos y circunstancias, ¿verdad? De los cuales el contador público está obteniendo las bases para fundamentar su opinión sobre los estados financieros que está examinando. ¿Y qué son las técnicas? Dice que son los recursos particulares que va a utilizar el auditor, ¿verdad?, para obtener información sobre lo que le han suministrado o bien sobre lo que él mismo ha obtenido. Vemos aquí cómo estas dos se complementan, porque obviamente los procedimientos, hacer el conjunto de técnicas, ¿verdad?, nos lleva a qué técnicas son las que deberíamos utilizar como auditores para efecto de estar en condiciones de poder ministrar un dictamen. Y nos iríamos a la clasificación de las técnicas de auditoría. Isabel, ¿nos ayudas a leer esta lámina, por favor? Sí, profe. Las técnicas de auditoría. Es correcto. Clasificar cada una de las técnicas de auditoría. 1, auditoría general. 2, análisis, análisis de saldo, análisis de movimiento. 3, inspección. 4, confirmación a confirmación positiva B. Confirmación negativa C. Confirmación en blanco D. Confirmación bancaria. Investigación, declaraciones o certificaciones, observación, cálculo y comprobación. Estas son las diferentes técnicas que nosotros podemos utilizar como auditores. Estudio general.
¿Qué podríamos nosotros entender como estudio general? Cuando decimos, bueno, una técnica es el estudio general. ¿En qué consistirá este estudio general? Lichi. Pues a la investigación o análisis de la documentación a lo que se va a auditar. La documentación, cuando tú vas a hacer un trabajo, lo primero que te proporcionan son lo que son los estados financieros. Y obviamente está sujeto a que tú puedas aceptar o no el trabajo una vez que también haces un recorrido a las instalaciones a las cuales tú vas a hacer esa auditoría. Entonces, fíjese cómo ese estudio general nos va a permitir de una manera muy generalizada poder tener un panorama, ¿verdad? Cuando ya estamos dentro de lo que viene siendo el programa, porque no olvidemos que tenemos que hacer un programa, entonces veremos en qué momento nosotros podemos aplicar la técnica de análisis. Esta técnica de análisis va en dos sentidos, análisis de saldos y análisis de movimiento. ¿Qué será un análisis de saldo y qué será un análisis de movimiento, Carlita? El de saldo es el saldo que tenga la empresa. Acuérdate que cuando hacemos una evaluación y una examen sobre un rubro, vamos a ver clientes. Cliente, Isabel Castañón. Ok, su saldo es de tanto. Eso dice su análisis, ¿verdad? Entonces hay que ver si concuerda con lo que está diciendo el estado financiero. ¿Qué pasaría si este análisis de saldo no concuerda? Tendríamos que irnos a un análisis de movimientos, el por qué no concuerda. Posiblemente haya un error en la aplicación de los movimientos. Y entonces estamos haciendo esta aplicación de esta técnica. Inspección. A ver, se acaba de incorporar. Paulina, ¿qué entiendes cuando hablamos de una técnica de inspección? ¿Qué es inspeccionar, Isabel? Perdón, Pau. Es una revisión, ¿no? Inspeccionar es una revisión, ¿por qué no? O sea, cuando tú vas a inspeccionar, estás viendo, ¿verdad? Físicamente, estás observando, ¿verdad? Y estás viendo el procedimiento que tú estás evaluando. Y en ese momento tú te estás dando cuenta de que el procedimiento se está llevando acorde a cómo debe ser establecido el procedimiento, o bien en qué debilidades se está cayendo al realizar una tarea o una actividad específica. Confirmación. ¿Qué serán las confirmaciones, Juliana? Es asegurar lo que realmente, o sea, Es asegurar realmente hay en físico, lo que realmente dice la información financiera. Casos específicos, los podemos utilizar este tipo de confirmaciones cuando queremos verificar saldos de clientes, proveedores o bancos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a través de esta confirmación, el auditor envía un documento donde hace del conocimiento, ya sea del cliente, del proveedor o del banco, los saldos que mantenemos en nuestro estado de situación financiera. Y solicitamos, ¿verdad? A este cliente, a este proveedor o a este banco que nos confirmen, ¿verdad? Si la información que nosotros estamos proporcionando es positiva o es negativa. ¿Qué quiere decir? Que ellos nos pueden enviar una confirmación de que están de acuerdo con los saldos que nosotros tenemos, o bien nos pueden confirmar de manera negativa, pero también pueden no interesarlos y mandarlo en blanco.
¿verdad? A lo que el auditor considerará que pues esta persona no le está dando un elemento de juicio para poder confirmar ese saldo. O bien la confirmación bancaria, que también no la puede dar los estados de cuenta. ¿Estamos? ¿Qué será una investigación? ¿Cuándo utilizamos la técnica de investigación? Puede ser cuando no concuerdan la información. Cuando no concuerda o cuando deseamos, ¿verdad?, mayor información de algún procedimiento. Esta investigación la podemos hacer vía observación, vía cuestionarios o vía también lluvia de ideas. ¿Por qué? Porque es a través de esta investigación que podemos nosotros, aparte de tener más información, podemos tener algunas soluciones a los hallazgos que estamos haciendo. Declaraciones o certificaciones. A través de estas podemos nosotros obtener información que en muchas ocasiones, pues si fuera un fraude o algo, a lo mejor no podrían ser tomadas por la autoridad, porque no se cuenta posiblemente con las evidencias suficientes. Por eso se está haciendo una certificación o una declaración, pero no tenemos suficientes evidencias que nos permitan, ¿verdad?, hacer fehaciente el hallazgo que estamos haciendo. Tenemos la observación. ¿Qué sería la observación, Carlita? ¿Estás en línea, Carla? Sí, aquí estoy. ¿A qué le podríamos llamar la técnica de observación? ¿Cómo la aplicarías? Pues observar cómo es el movimiento de la empresa. Observar, ¿verdad? Un procedimiento, un proceso, la aplicación a la mejor de un sistema, ¿verdad? Todo eso lo vamos a llevar a cabo de la observación. Cálculo, ¿cuánto podemos observar el manejo del cálculo? ¿En qué situación específica puedo yo utilizar esta técnica de cálculo? En el manejo de pago de impuestos, en el manejo del cálculo de las depreciaciones, en el manejo tal vez de si hay un crédito, de ver que los intereses que se pagaron fueron correctos, etcétera, 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 ¿sale? Y por último están las comprobaciones. Y esto se refiere a todo aquello que se maneja en la empresa, que se pueden dar anticipos y que posteriormente estos deben de ser comprobados. Y estas comprobaciones deben de quedar debidamente, ¿verdad?, de acuerdo a las normas de información financiera, estructuradas, comprobadas y saldadas. Entonces, si nos damos cuenta, estas técnicas son las que vamos a utilizar a través de nuestro trabajo de auditoría. Además, las técnicas se dividen en internas y externas. ¿Nos quieres compartir cuáles serían internas, Paulina? El estudio general, análisis, investigación, cálculo y comprobación. ¿Y cuáles serían los externos, Juliana? No está en línea. Sería inspección, confirmación, declaración o certificación y observación. Ok, entonces nos damos cuenta cómo también estas técnicas de auditoría se pueden manejar como internas o externas. Y empezaríamos con el estudio general. ¿Nos ayudas con esta lámina, Paulina? El contador público, al ser llamado por una entidad para que emita una opinión sobre los estados financieros, deberá estudiar en forma general a la empresa, determinando cuál es su giro, sus estados financieros, viéndolos desde un panorama general y específico en aquellos renglones que requieran atención, etc. Estas apreciaciones las puede elaborar el auditor o bien sus ayudantes previamente seleccionados y asegurándose que estén
plenamente capacitados para lograr un trabajo eficiente. El estudio general puede darse solamente leyendo los estados financieros, cuentas o documentos, y en estas condiciones estaría aplicando una técnica informal. Si el estudio se elabora aplicando estados corporativos o algunos otros recursos técnicos, estaríamos aplicando una técnica formal. Muy bien, Pau, gracias. Vemos cómo a través del estudio general nosotros podemos aplicar una técnica informal y una técnica formal. Y nos dice Pau que en el caso de que solamente lo hagamos leyendo los estados financieros, estamos haciéndolo de manera informal. Pero cuando nosotros aplicamos la lectura de estados comparativos, ¿qué quiere decir esto? Estoy analizando el último estado financiero, que sería el 2021, pero lo estoy comparando con el 2020. Quiere decir que estoy aplicando una técnica formal. ¿Por qué? Porque a simple vista estoy viendo el comportamiento y los datos de la empresa un año inmediato anterior y del año en el cual yo voy a poder emitir mi opinión o mi dictamen como contador auditor de la empresa que me está contratando. Adelante. A ver, Lichi, háblame sobre el análisis. 2. Análisis. Consiste en desglosar o descomponer un universo determinado en sus partes para su estudio y generalmente se aplica a cuentas o rubros genéricos de los estados financieros. Ejemplo, la cuenta de gastos generales tiene un saldo de 100,000. ¿Es 100,000? ¿Sí? Esta cuenta incluye rentas 10,000, luz 11,000, sueldos 50,000, previsión social 10,000, honorarios pagados 19,000, total 100,000 pesos. A través de esta técnica de análisis, lo que comentábamos, ¿verdad? Es que está haciendo un desglose. O sea, la cuenta se llama gastos generales, ¿no? Aquí está, gastos generales tiene un saldo de 100,000. Pero bueno, ¿cómo se comportan estos gastos generales? Ah, bueno, necesito saber qué forma parte de esos gastos generales, que serían las subcuentas. ¿Estamos de acuerdo? Acuérdense que en la contabilidad manejamos cuenta, subcuenta y muchas veces la subcuenta, dependiendo de los diferentes niveles que manejamos en la contabilidad. Por lo tanto, el rubro de gastos generales tiene 1, 2, 3, 4, 5 subcuentas, que el total hacen los 100,000 pesos. Entonces, ya aquí el auditor puede ver de manera muy precisa los integrantes de esta cuenta denominado gastos generales. Y aquí tenemos un primer análisis, ¿de acuerdo? ¿Nos queda claro? Sí, Muy bien. Ahora vámonos con el análisis de saldo. ¿Nos ayudas, por favor, Pau? Consiste en analizar el saldo de una cuenta mediante eliminaciones de asientos y determinando las partidas que forman el saldo. Ejemplo, vendemos al cliente señor Luis Lara mercancía a crédito por 200 pesos. Costo de 100 pesos al señor Lara. Nos devuelve mercancía defectuosa por 20. Costo 10. Concedemos una bonificación por 30. El señor Lara nos paga 100. Depositamos en Bancomer. Vendemos al cliente señor Raúl Piña mercancías a crédito por 500. Costo 250. Se pide analizar el saldo de la cuenta de clientes. O sea, aquí tenemos dos clientes. Uno se llama Luis Lara y el otro se llama Raúl Piña. Ok, vamos a ver. Vamos a hacer el análisis de cada uno de ellos, ¿sale? Entonces, tenemos primero a nuestra cuenta de clientes es de 550. El señor Luis Lara tiene un saldo de 50 y el señor Raúl Piña tiene un saldo de 500. Vamos a ver.
Entonces, dice que al señor Luis Lara le tenemos una factura de 200 pesos. Tiene una devolución sobre ventas de 20 pesos y tiene una bonificación de 30. La suma de los dos nos da 50 pesos, ¿no? Porque tuvimos su devolución y una bonificación. Entonces, la venta aquí quedaría por 150. Y nos pagó en el Bancomer 100,000. ¿Cuánto sería el saldo del señor Luis Lara? 50 pesos, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Vamos. Decimos que es por eliminación. Tenemos una factura por el valor de 200 pesos. Dice que le dimos una bonificación de 30 y que él nos hizo una devolución de 20. Estos dos nos suman ¿cuánto? 50. 50 pesos. Por lo tanto, ya nuestra venta ya no fue de 200, fue de 150. ¿Él cuánto nos pagó? 100. 100, por lo tanto, el saldo que tiene es de 50. 50. Muy bien. Entonces, nos vemos que de acuerdo al ejemplo anterior, solamente hemos analizado las partidas que quedaron formando el saldo. ¿Qué pasaría con el señor Piña? ¿Cuál sería el saldo del señor Piña? Son 500. 550. El saldo dice que a Piña le vendimos a crédito 500 pesos. Entonces, el saldo del señor Piña es de 500. Más 50 que quedaron del señor Lara, nuestro saldo total es de 550. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok. ¿Hasta aquí alguna duda con este tipo de análisis? Está sencillo, ¿verdad, Pau? Muy bien. Entonces, fíjense cómo aquí el instituto, ¿verdad? Dice cuando a veces es importante establecer grupos homogéneos. ¿Qué queremos decir con grupos homogéneos? Que estén relacionados, como es el caso de clientes. No voy a involucrar clientes con proveedores, salvo que en alguna circunstancia tenga estas dos funciones un cliente, que sea mi cliente y sea mi proveedor, ¿verdad? Y entonces es muy importante en analizar los movimientos. ¿Qué va a pasar con un análisis de movimientos? Bueno, vamos a ver cómo el señor Piña, ¿verdad? Se le dio un saldo de 500, por lo tanto la cuenta de clientes decíamos que es de 550. ¿Nos quieres leer las observaciones, por favor, Lichi? Sí, profe. Observaciones. Los movimientos de abono que se registraron en la cuenta de clientes, devoluciones, de bonificaciones y pagos son compensaciones de los cargos efectuados a ventas, devoluciones y bonificaciones, y a bancos, pagos. Consecuentemente, la diferencia del movimiento de la cuenta de clientes nos da el saldo. Que son estos 550. ¿Ok? Muy bien. Hasta aquí, ¿tenemos alguna duda con lo que estamos ahora sí que tratando de transmitirles? Bueno, es importante que para efecto de nosotros llevar a cabo lo que es nuestro trabajo, tengamos que hacer una confrontación y tengamos que hacer cierta información de auditoría, como que es importante. Aquí voy a tratar de compartir esta lámina. Ok, vamos a compartir. Aquí tengo. ¿La podemos ver? Sí, profe. Ok. Fíjense cómo hay similitudes en los procesos contables como en los procesos de auditoría. Tenemos que en el proceso contable tenemos una planeación, la evaluación, el procesamiento y lo que es la evaluación. Y obviamente generamos la información.
y la comunicamos. ¿Qué pasa con la auditoría? ¿Quién me quiere leer el proceso? Carlita, ¿sí se ve? ¿O la ampliamos un poquito? Un poquito. A ver, es que ya me salí aquí. A ver. No soy muy buena para esto. Vamos a tratar de... Ya regué aquí el tepachito. A ver, vamos a mover esto para acá. Ok. Aquí lo vamos a ir viendo poco a poco. Entonces decíamos que el proceso de auditoría, ahí lo tienes, Carlita, empieza con... Sí. Planeación. Ajá. Una vez que hacemos en la planeación, ¿qué vamos a hacer? Un cronograma, vamos a establecer los nexos con las personas a las cuales vamos a auditar, ¿verdad? Porque siempre recordemos que nuestra planeación no es al 100%. Tenemos que, ahora sí, hacer una separación de un porcentaje de los rubros o de las cuentas que vayamos a revisar. Y en función de eso tendremos que hacer nuestro cronograma y irlo desarrollando conforme a esta planeación. ¿Cuál sería el segundo en este caso? Pau, ¿Cuál sería cuál? el siguiente después de que hablamos de la planeación. Ah, ejecución. No, Es el Planeación. está el estudio y estudio y evaluación del control interno. ¿Qué estaríamos estudiando y evaluando aquí? Aquí me interesa mucho sus comentarios, porque no olvidemos que parte del trabajo de la auditoría está aquí, centrado en esta parte, en lo que es el estudio y evaluación, porque esto nos va a llevar a la ejecución del trabajo. Entonces, no olvidemos que esto es la consolidación de la credibilidad en el control interno. No olvidemos que a nosotros evaluar el control interno, estamos viendo la posibilidad de ampliar nuestro rango de la auditoría o ver si con lo que hemos seleccionado es suficiente. ¿A qué me refiero con suficiente? Si nosotros estamos evaluando el control interno y nos damos cuenta que tiene deficiencias, entonces será momento de ver si ampliamos nuestro rango de revisión, ¿verdad? A efecto de que la ejecución de nuestro trabajo tenga que ser modificada. Entonces vemos por qué en este proceso que hablamos de la auditoría, donde empezamos con la planeación y el estudio y evaluación de control internos antes de entrar a nuestra ejecución, es muy importante la confiabilidad que el auditor tenga en la evaluación del control interno. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Muy bien, Carla. Sí. ¿Por qué, Pau? ¿Por qué tú, como auditor interno, le vas a dar este peso específico a esta evaluación? Porque depende de ahí el resultado que se vaya a tener para poder mejorar. Correcto, porque lo que estamos buscando es un proceso de mejora continua, ¿verdad? ¿En qué? También en el manejo del control interno y a lo mejor en la modificación a algunos procesos o en la aplicación de nuevos procedimientos, nuevos sistemas, no lo sé. Todo dependerá ya de la ejecución del trabajo. Y entonces entramos en la ejecución del trabajo. ¿Y qué nos va a permitir la ejecución del trabajo, Juliana?
Juliana, que nos va a permitir la ejecución del trabajo. Carlita. Isabel. ¿Cuál es el Obtención de objetivo? evidencia. Obtención de evidencias, obviamente, porque la ejecución de trabajo vamos a tener los hallazgos y a través de esos hallazgos vamos a obtener las evidencias. ¿Y para qué me van a servir estas evidencias? Tú misma, Isabel. ¿Cuál, profe? Si tú estás hablando de que en la ejecución de trabajo vas a obtener evidencias sobre los hallazgos que estás teniendo, ya sean buenos o malos, ¿cuál sería, verdad, tu intervención como auditor de sacar el mejor provecho de estas evidencias? Con un dictamen de información. Sí, te va a llevar al dictamen, pero es importante, fíjense cómo cuando obtenemos evidencias, ¿qué sucede? El auditor va participando a las áreas lo que va obteniendo. Y a la vez, las áreas, si cuentan con los elementos necesarios para poder solventar esta observación, ¿verdad? Es posible que esta obtención de evidencia se vea sustituida con las nuevas evidencias que presenten las áreas y este hallazgo quede solventado antes de que el auditor haga su dictamen e informe final. ¿Por qué? Porque no olvidemos que es una retroalimentación. El auditor está informando a las áreas lo que está obteniendo. O sea, las observaciones por las cuales las áreas están viendo que hay debilidades en sus controles internos o que hay debilidades en el manejo de sus procedimientos. Por lo tanto, esto puede afectar el dictamen o el informe final. Sin embargo, las áreas están en la oportunidad, cuando aún no se concluye esta auditoría, de poder hacer la solventación de estas observaciones. ¿A qué me refiero? A que es muy importante estar al pendiente de las evidencias y de las observaciones que se están haciendo en la auditoría, porque estas nos van a permitir al final del día que este dictamen sea lo más favorable posible al trabajo que el auditor está desarrollando para lo que es su resultado final, que es nuestro dictamen. Aquí me gustaría ver, ¿verdad?, cómo la información que se obtiene de un lado es una, que en el caso del área contable, ¿verdad?, hablamos del proceso contable, obtenemos lo que es la información financiera y se comunica, y cómo a través del trabajo de auditoría estamos obteniendo también un dictamen o un informe final. Entonces, aquí este tipo de confrontación nos lleva a que es muy similar el trabajo que se hace contable con el trabajo que se hace en la auditoría. Vamos a ver algo más también relacionado con este proceso. Ahorita se los pongo en pantalla. Aquí está, vamos a ponerlo. Vamos a compartirlo. Aquí está. Y estamos hablando de criterios y hechos sucedidos. Vamos a ver si también le podemos dar un poquito más de... Permítame un momentito, chicas.
¿Sí lo están viendo en pantalla? Sí. Ok. Ok, entonces vemos aquí cómo unas partidas reflejan el valor real y otras son estimaciones basadas en el criterio del informador. Esto estamos hablando de criterios y hechos sucedidos. Obviamente esto tiene que ver con la cuestión de la aplicación, ¿verdad? De los criterios y de los principios contables, en este caso, de las normas de información financiera. Y aplicar un criterio prudente y sano y constatar la razonabilidad de los estados financieros, así como evaluar si los procedimientos de contabilización son constantes. ¿Se acuerdan que hemos estado hablando mucho también del respeto y el seguimiento a las normas de información financiera? Esto tiene que ver mucho con lo que estamos evaluando. ¿Por qué? Porque no hay que olvidar que se están evaluando hechos reales, ¿verdad? Y entonces, por lo tanto, es importante saber que el auditor está aplicando criterios contables y que está aplicando en función a hechos reales, ¿verdad? ¿Cuáles son esos hechos reales? ¿Quién me quiere hablar? A ver, Carlita. Carlita. ¿Cuáles serían para ti estas partidas que reflejan el valor real? Un ejemplo. Tenemos normalmente en las empresas activos fijos, como maquinaria, ¿verdad? Equipo. Y una cosa es el valor que tenemos en libros y otra cosa es las actualizaciones que hacemos y la aplicación de las depreciaciones. Eso nos va a llevar a un valor real, a un valor contable. ¿Estamos? Y obviamente existen otras estimaciones, como cuáles. ¿Cuál sería aquí el criterio del informador, en este caso la empresa? El tipo de métodos de depreciación, ¿verdad? Que tiene que ver. O también cuando la empresa tiene pasivos o clientes en el extranjero. Por lo tanto, habría que estar haciendo la aplicación de estos criterios para efecto de verificar la autenticidad de la información financiera. ¿Hasta aquí alguna duda con lo que vimos el día de hoy, chicas? No, profe. ¿Ninguna? Bueno, sí les voy a dejar una tareita para la próxima semana. Van a investigar. Vamos a ver, quiero que me busquen un contrato de prestaciones de servicios profesionales de un auditor externo para que lo analicemos y vean cómo se conforma dicho documento, ¿sale? Lo voy a subir a la plataforma. Bueno, chicas, no me resta más que desearles un bonito fin de semana. Me dio gusto saludarlas el día de hoy. Deseo que se encuentren bien. No faltó nadie, ¿verdad? No. Ahora sí estamos completos. Muy bien, Lichi, Isabel, Juliana, Paulina y Carlita. Que tengan bonito fin de semana, chicas. Igual, Cuídense profe. mucho. Gracias, igualmente. Bye.